Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Reuma Javeriana. Mi nombre es Valentina Vega Díaz, yo soy residente de segundo año del programa de reumatología de la Pontificia Universidad Javeriana y jefe de Fellows. El día de hoy tengo el placer de presentarles a la doctora María Carolina Rojas Saavedra, residente de dermatología de primer año, quien nos va a hablar sobre clinimetría en psoriasis. Gracias, Vale. Hola para todos. Ya, como muy bien lo dijo Vale, mi nombre es María Carolina Rojas Saavedra, soy residente de dermatología de primer año y hoy vamos a hablar sobre la clinimetría en psoriasis, dando un enfoque hacia el dominio cutáneo y dominio ungular. Entonces, los objetivos de esta charla a grandes rasgos es que logren al finalizar comprender los principios de la clinimetría, conocer las principales escalas que utilizamos para los dominios cutáneos y ungular en la psoriasis, reconocer fortalezas y limitaciones de cada instrumento y aplicar la clinimetría en su práctica clínica diaria, que esto pues van a ver al final que nos va a ayudar a la toma de decisiones. Entonces vamos a empezar la charla con un caso clínico. Se trata de un paciente masculino de 38 años con antecedente de psoriasis en placas, con compromiso en codos, rodillas y región lumbar, quien desde que fue diagnosticado no había recibido ningún tipo de tratamiento. Al examen físico encontramos este paciente en región abdominal con unas placas eritematosas, escamosas, que se ven infiltradas, bien definidas, de bordes regulares, y a nivel ungular encontramos afectación de todas las uñas con hallazgos sugestivos de manchas en gota de aceite, pitting, vemos algunas áreas de onicolisis. Al paciente en esa primera valoración se le realiza clinimetría encontrando un BSA en 2, un PASI en 3, un NAPSI en 56 y un DLQI en 18. Con esta clinimetría, ustedes consideran que este paciente está cursando con una psoriasis leve, moderada o grave. Entonces, para poder saber esto y poder dar respuesta, tenemos que primero entrar un poco en el tema de la clinimetría. La clinimetría fue descrita en 1980 por Feinstein, introdujo este término como la construcción de una serie de índices, dominios o instrumentos que se utilizaban para describir o medir síntomas, signos físicos y otros fenómenos clínicos distintivos. A medida que fue pasando el tiempo, se consideró la clinimetría como una rama básica de la medicina que se encarga de tres cosas importantes: la identificación, la especificación y la medición del fenómeno clínico humano mediante el uso de diferentes índices e instrumentos que se agrupan en categorías o variables que al final nos van a dar un puntaje para evaluar diferentes aspectos en nuestro paciente. Las funciones de la clinimetría son siete grandes, las vemos en la tabla. La primera es proporcionar una medición efectiva del estado clínico del paciente, detectando la presencia, ausencia o el grado de magnitud de una enfermedad o entidad determinada. Nos sirve como un auxiliar en la toma de decisiones clínicas complejas, ofrece una medición segura y consistente del impacto del tratamiento, y esto es importante porque al mismo tiempo nos ayuda a predicción del pronóstico de nuestro paciente, nos ayuda a la toma de decisiones terapéuticas y a evaluar en el caso que haya apego terapéutico de un determinado paciente. Pero a grandes rasgos, para resumir las funciones de la clinimetría, son cuatro. Nos ayuda a evaluar gravedad de la enfermedad, actividad de la enfermedad, impacto de la enfermedad en nuestro paciente y respuesta terapéutica. La clinimetría debe tener cuatro propiedades para ser pues validada. Dentro de ellas, la primera, confiabilidad, deben tener resultados confiables y reproducibles, debe tener validez, que sea apta para medir lo que pretende medir, es decir, que mida para lo que fue diseñada, que sea susceptible al cambio o tenga sensibilidad al cambio, es decir, que detecte mejoría o empeoramiento de la enfermedad con o sin respuesta a la terapia o al manejo que le estamos dando al paciente, y que sea factible en cuanto a tiempo, entrenamiento y costo. Entonces, ya conociendo como los principios básicos de clinimetría, vamos a hablar de la psoriasis. Recordar que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, inmunomediada, genética, que se caracteriza por la presencia de placas eritemato escamosas o eritemato descamativas con episodios de remisión y recurrencia. Es una enfermedad que no solo compromete la piel, es una enfermedad multidominio. Puede comprometer, además de la piel, las uñas, y además puede comprometer las articulaciones. Es importante tener en cuenta que existe también riesgo de síndrome metabólico y se ha asociado mucho con obesidad, con enfermedades cardiovasculares.
Y a grandes rasgos lo que ocurre es que en una persona genéticamente predispuesta llega un factor externo o un factor ambiental que genera una respuesta inmunológica que termina generando las manifestaciones clínicas que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a empezar hablando del dominio cutáneo. El dominio cutáneo, como vemos en la imagen, son placas eritematosas, escamosas, como infiltradas, de bordes muy bien definidos. Logramos ver cuál es la piel que está sana y cuál es la piel que está pues enferma. Se caracterizan por localizarse en superficies extensoras de las extremidades, sobre todo en los glúteos, en los codos, en las rodillas. Y no solamente tenemos las placas características que hacen parte de la psoriasis en placas o vulgar, sino que el dominio cutáneo también puede tener, o la psoriasis cutánea puede tener diferentes variantes. Dentro de ellas también está la psoriasis en gotas. La psoriasis en gotas es la más frecuente en los niños, se asocia a infecciones del tracto respiratorio superior, generalmente da después de una amigdalitis, de una infección estreptocóxica, y como vemos en la imagen, son múltiples placas chiquitas, incluso algunas alcanzan a ser pápulas eritematosas de distribución generalizada, como si fueran gotas. Tenemos otra variante que es la variante pustulosa, que dentro de ella podemos encontrar la pustulosa generalizada, como la que vemos en la imagen, o la pustulosa localizada. Dentro de la generalizada encontramos pústulas estériles sobre una base muy eritematosa, el paciente está muy comprometido, puede tener síntomas sistémicos, y en esta variante también podemos encontrar la afectación de la mujer embarazada, y encontramos la pustulosa localizada, dentro de la cual tenemos importantes dos: la psoriasis pustulosa palmoplantar y la psoriasis o acrodermatitis continua de Jalopó, que es un compromiso más ungueal. Otra variante tenemos la eritrodermia psoriásica. La eritrodermia psoriásica constituye una urgencia dermatológica, el paciente tiene riesgo de hacer insuficiencia cutánea. Aquí, a diferencia de lo que esperamos ver, por ejemplo, en la psoriasis en placas, no vamos a encontrar esa escama gruesa, esa infiltración. El paciente simplemente va a estar muy eritrodérmico, es decir, tiene afectado más del 90% de la superficie corporal total, y pues va a tener también síntomas sistémicos y compromiso del estado general. Dentro del dominio cutáneo también tenemos otros dominios que también hacen parte de la psoriasis en áreas especiales. Dentro de ellas está el cuero cabelludo. El cuero cabelludo igual va a manifestarse con estas placas escamosas infiltrantes gruesas, pero es importante saber que estas placas suelen pasar la línea de implantación del pelo, y esto es importante porque nos ayuda a diferenciarlo de la dermatitis seborreica, que es uno de los diagnósticos diferenciales como más comunes respecto a este tema. Otro tipo de psoriasis en áreas especiales tenemos la mucosa oral que se manifiesta generalmente con lengua geográfica, y la psoriasis inversa o la psoriasis invertida, pues que como su nombre lo dice, no se da en zonas extensoras como suele suceder en la psoriasis vulgar, sino en zonas flexoras o invertidas, dentro de ellas pues los pliegues axilares, inframamarios, inguinales, entre otros. El siguiente dominio es el ungular. La psoriasis compromete la uña y esto es muy importante, y al comprometer la uña también se considera que es una psoriasis en área especial. La uña puede comprometerse bien sea en el lecho o en la matriz. En la matriz vamos a encontrar hallazgos como los que vemos en esta primera imagen. Vamos a encontrar pitting importante, vamos a encontrar leuconiquia como el cambio blanquecino amarillento de la uña, podemos encontrar traquionica, que son estas uñas en papel de lija, y a nivel del lecho podemos encontrar otros hallazgos como las manchas en gota de aceite o la onicolisis, las hemorragias en astilla y la hiperkeratosis subungueal, que en esta imagen pues no la logramos ver porque es netamente debajo de la matriz. Entonces, como les mencionaba, la psoriasis tiene componente cutáneo, tiene componente ungular, pero es importante saber que también tiene componente articular, bien sea axial o periférico. A nivel periférico puede producir entesitis, dactilitis o artritis, y si bien tiene a grandes rasgos estos tres dominios, pues también genera una afectación importante en la calidad de vida del paciente, y de ahí la importancia de no solo evaluar la morfología o la clínica, sino también el compromiso que está teniendo y el impacto en la vida y la funcionalidad que está teniendo nuestro paciente. Entonces, para ahondar un poquito en esta charla, vamos a hablar del compromiso o la clinimetría en el dominio cutáneo y la clinimetría en el dominio ungular. Entonces, para el dominio cutáneo se han descrito muchas escalas, muchas clinimetrías. Las que más se utilizan a grandes rasgos son el PASI, el BSA y el PGA, y vamos a hablar un poco de cada uno de ellos, empezando por el PASI, que es el Psoriasis Area and Severity Index. Este fue descrito en 1978 por Frederickson y Patterson.
Se inició describiéndose en ensayos clínicos de pacientes con psoriasis tratados con ciclosporina para evaluar efectivamente pues la respuesta terapéutica. Actualmente es el más utilizado debido a su buena correlación y bajo índice de variabilidad entre observadores. Es fácil, rápido de realizar y también se está usando mucho en ensayos clínicos para la aprobación de fármacos biológicos. Este es el PASI. Evalúa a grandes rasgos cuatro cosas importantes. Siempre vamos a coger la placa que más severa o más grave veamos. Encontramos el eritema, la infiltración o el grosor de la placa, la escama y el área. Vamos a empezar con el área. Entonces el área lo dividen en cuatro grandes segmentos corporales: la cabeza y el cuello, los miembros superiores, los miembros inferiores. Aquí importante recalcar que al evaluar los miembros inferiores incluimos los glúteos y el tronco, y en el tronco incluimos los genitales. Entonces, lo que vamos a hacer es que con la mano de nuestro paciente, con la palma de la mano de nuestro paciente únicamente, sin contar las falanges, como vemos en la imagen, solo el círculo verde, vamos a hacer que cada palma de nuestro paciente en cada área que les acabo de mencionar corresponde a un porcentaje. Entonces, en la cabeza y en el cuello, si vemos una placa del tamaño de la palma de la mano de nuestro paciente, pues va a corresponder al 10%. En los miembros superiores va a corresponder al 5%. En los miembros inferiores, incluyendo glúteos, al 2,5%, y en el tronco y los genitales al 3,3%. De esa manera se va sumando cada palma de la mano de nuestro paciente con ese porcentaje para lograr saber qué superficie está comprometida. En cuanto al eritema, varía, digamos, desde cero, ausente, hasta un score de 4, y va variando desde un rojo, como un rosado, luego pasa, lo han descrito como un asalmonado o ajamonado, para luego pasar hasta un eritema que ya es casi violáceo o rojo vinoso. Luego tenemos el grosor es qué tan infiltrada vemos esta placa, y la escama es importante porque cero quiere decir que no hay escama, uno quiere decir que hay una escama furfurácea, es una escama como delgadita que se suelta fácilmente. Dos, tenemos una escama que no compromete más del 50% de la placa. Tres, aquí ya la escama compromete más del 50% de la placa, pero deja ver la base de la placa, el eritema de la base. Y el cuatro, pues a diferencia del tres, compromete más del 50% de la placa, pero ya no deja ver qué hay en la base o el eritema y el cambio cutáneo de la base. Entonces tenemos dos puntajes posibles a grandes rasgos: el mínimo cero sin enfermedad, 72 pues máximo de la enfermedad, pero según el puntaje pues podemos dividirlo en leve, moderado o grave, siendo leve de 0 a 5, moderado de 5 a 10 y grave cuando tenemos un PASI absoluto mayor a 10. Sin embargo, como les mencionaba, la clinimetría, y en este caso el PASI, no solo sirve para evaluar actividad, sino sirve como índice de eficacia y evaluar endpoints terapéuticos, es decir, evaluar la tasa de respuesta en porcentaje. Entonces, aquí tenemos el PASI 50, por ejemplo, que es el valor del PASI que supone el 50% del PASI basal de un paciente. Ya vamos a ver un ejemplo. Si decimos que mi paciente tiene un PASI 75, el valor del PASI, que supone el 75% del basal del paciente, y así sucesivamente con PASI 90 y PASI 100. Entonces, ¿qué significa eso? Quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo un paciente con un PASI absoluto de 20 en la primera consulta, le inicio tratamiento y viene a mi consulta, y en la consulta de control le encuentro un PASI 50, quiere decir que el paciente disminuyó el PASI absoluto el 50% respecto al inicial. Entonces, en ese control, mi paciente pues va a tener un PASI absoluto de 10. Si digo que mi paciente tiene un PASI 75, quiere decir que el PASI absoluto inicial disminuyó el 75% respecto al PASI inicial, tiene un PASI de 5, y así respectivamente. Si digo PASI 90 o PASI 100, disminuyó pues el 100%, sería un PASI de 0. Sin embargo, el PASI también tiene limitaciones, es observador dependiente, suele ser subjetivo. No se incluyen síntomas asociados a la enfermedad, como por ejemplo el prurito. No es útil en variables como la psoriasis pustulosa. Entre más bajo sea el PASI, disminuye su sensibilidad y tiene escasa correlación con la calidad de vida, porque como vimos, solamente se enfoca en la morfología de la lesión y pues la localización de las mismas. Tenemos más clinimetrías, dentro de ellas el BSA o el Body Surface Area. Este es fácil y rápido, se utiliza la palma de la mano del paciente, muy similar al PASI, pero aquí no se divide por segmentos corporales, sino que simplemente la palma de la mano del paciente equivale al 1% de la totalidad de la superficie corporal. Entonces empiezan a sumar las palmas de la cantidad de la piel que esté comprometida del paciente, siendo leve menos del 3% de la superficie corporal total, moderado entre el 3 y el 10% de la superficie corporal total, y grave más del 10% de la superficie corporal total.
El BSA pues también tiene limitaciones, dificulta el cálculo principalmente en variantes como la psoriasis en gota, pues porque como vimos la psoriasis en gota son múltiples placas muy pequeñas que van a dificultar este proceso y tiene variabilidad interobservador. Dentro del dominio cutáneo tenemos también otro que es el PGA, otra clinimetría, el Physician's Global Assessment. Este es también una evaluación subjetiva de la gravedad de la enfermedad que da el médico para formas extensas y localizadas, valora intensidad, pero no extensión ni síntomas y es sencillo de realizar. El PGA puede ser de dos formas, el estático, en el cual simplemente el médico puntúa la lesión entre 0 y 6, siendo 0 que no hay lesión, 6 que la lesión es grave, infiltrada, eritematosa y escamosa. Este pues tiene una limitante y es que es subjetiva y no es sensible a cambios, a diferencia del PGA dinámico, en el cual tenemos que tener un basal de nuestro paciente para de ahí en los siguientes controles puntuar +1 a +5 si mi paciente ha presentado mejoría o de -1 a -5 si ha presentado un empeoramiento. Aquí lo único que describen es que la limitante es que no se puede perder la basal en el registro de la historia clínica de nuestro paciente porque si no, pues no podría realizarse el PGA dinámico. En cuanto al dominio ungular, entonces tenemos el NAPSI. El NAPSI es el Nail Psoriasis Severity Index. Este es específico para el compromiso ungular. Aquí lo que hacemos es dividir la uña en 4 cuadrantes imaginarios y buscamos signos de afectación de la matriz o del lecho ungueal. Como les mencionaba, en la matriz, ¿qué vamos a buscar? Traqueoniquia, lúnula roja, leuconiquia pitting. Y para ver afectación del lecho, ¿qué vamos a buscar? Onicolisis, hiperkeratosis subungueal, hemorragias en astilla o manchas en gota de aceite. Entonces aquí en la parte superior vemos cómo se vería cada uno de los cambios. Vemos el pitting, vemos la leuconiquia, que es el cambio blanquecino. También podemos saber la lúnula con puntos rojos y cambios, digamos, distróficos de la matriz. Y tenemos a nivel del lecho, la onicolisis, se separa la uña de su cama o de su lecho, hemorragias en astilla, la mancha en gota de aceite, que vemos y es como si cayera una gotica de aceite por el lecho, y la hiperkeratosis subungueal, que es esto que vemos aquí abajo. Entonces, a grandes rasgos, este es un ejemplo y vemos cómo se divide la uña en 4 cuadrantes. Vamos a empezar con el cuadrante superior izquierdo. Tenemos que, para ver el compromiso del lecho, pues vemos que hay hemorragias en astilla y también vemos pitting, lo que quiere decir que hay compromiso de la matriz. Entonces, nos da un punto para matriz, un punto para lecho. Ahora vamos con el cuadrante superior derecho. También vemos hemorragias en astilla y vemos algunos pits. Entonces, otro punto para matriz, otro punto para lecho, van 2 y 2. En el cuadrante inferior izquierdo ya no veo hemorragias en astilla, pero sí veo pits. Entonces aquí tenemos 3 para matriz, 2 para lecho, los dos de arriba. Y en el inferior derecho pues ya no tenemos ningún cambio para un total y un NAPSI de 5. Es importante mencionar que el NAPSI tiene valores máximos en las manos de 80, valores máximos si calculamos manos y pies, que sería lo ideal, de 160, pues cada uña me puede dar 8 puntos. Entonces, el NAPSI también tiene limitaciones, dentro de ellos, pues que consume bastante tiempo al realizarlo, sobre todo si se van a hacer las 20 uñas. Tiene baja sensibilidad al cambio a corto plazo y no pondera el impacto funcional muy similar al PASI, simplemente en la morfología de las lesiones, pero es muy específico para el dominio ungular, es reproducible y ha sido validado. Entonces, para evaluar la calidad de vida, ¿cuál se utiliza? El DLQI o el Dermatology Life Quality Index. Este fue descrito o desarrollado en el Reino Unido en 1994 por Finlay y Kahn. Es una clinimetría, un instrumento simple, sensible y compacto. Fue el primer instrumento que se desarrolló para evaluar específicamente pacientes que tengan entidades dermatológicas y su impacto en la calidad de vida. Consta de 10 preguntas referidas a los últimos 7 días y tiene 7 dominios importantes: síntomas, percepciones, actividades diarias, ocio, trabajo-estudio, relaciones interpersonales y tratamiento. Y para cada uno de ellos el paciente puede calificarlo: 0 nada, 1 un poco, 2 mucho o 3 demasiado, para al final dar un puntaje que varía entre 0 y 30, siendo 10 ya el paciente está generando, de mayor de 10 el paciente está teniendo un impacto grande o muy grande en su calidad de vida. Entonces, como les mencionaba, las
clinimetrías no solo me sirven para evaluar actividad, sino también para evaluar objetivos y respuestas y metas terapéuticas. Entonces, en el caso de la psoriasis, ¿cuándo tenemos una respuesta completa? Cuando tenemos un PASI relativo de 75, es decir, mi paciente me mejoró el 75% respecto al PASI absoluto de la consulta inicial, o tenemos un PASI absoluto en el control menor a 3 o un DLQI menor a 5 sin impacto ni siquiera mínimo en la calidad de vida del paciente. Una respuesta intermedia si tenemos un PASI entre 50 y 75 relativo, y un paciente que definitivamente no tiene respuesta y requiere ajuste en el manejo es un PASI relativo menor a 50, que por ejemplo, en el caso que hablamos anteriormente, si tengo un PASI absoluto de 20 y mi paciente me llegó al control y mi PASI absoluto me dio 11, pues es un PASI menor a 50, no logré el 50% del 20, por lo cual no tengo respuesta, o si simplemente el PASI absoluto es mayor a 3 o tengo compromiso así sea mínimo en la calidad de vida con un DLQI mayor a 2, a 5. Volviendo al caso, entonces tenemos nuestro paciente con un BSA de 2, un PASI de 3, un NAPSI de 56 y un DLQI de 18. Entonces ya conociendo las herramientas de clinimetría, sus valores, ustedes considerarían que este paciente tiene una psoriasis leve, moderada o severa y cambiarían su conducta y o manejo respecto al que habían pensado inicialmente. Recuerden tener en cuenta que así el PASI, el BSA o las escalas de morfología de las lesiones me den leves. Si mi paciente tiene un compromiso severo de la calidad de vida, siempre se va a tomar la escala que más me puntúe. Entonces, ya para concluir, la psoriasis es una enfermedad de multidominio. Tiene múltiples escalas de clinimetría, de la más usada de ellas es el PASI, pero como el PASI no me mide todos los aspectos, es importante al paciente en la consulta no solo evaluar la morfología de la lesión, sino también su impacto en la calidad de vida. Para eso se utiliza el DLQI. La uña es clave en estos pacientes, no solo por el riesgo que confiere tener psoriasis en sitios especiales, sino también porque hay riesgo de artritis psoriásica, y la clinimetría nos ayuda a guiar a toma de decisiones, nos ayuda a orientar manejo terapéutico y evaluar la respuesta pues del paciente. Gracias.